Buenos días. Iniciamos el quinto día de preparación para hacer o renovar la consagración de nuestro ser, de nuestra voluntad, a la voluntad de Dios por medio de nuestra Madre. El tema en este día nos lleva a reflexionar sobre ese combate que debemos tener con el orgullo de la vida. Preparémonos pues para esta reflexión, uniendo nuestra voluntad a la de la Santísima Virgen, para que sea su voluntad la que reine en nosotros a lo largo de todas nuestras acciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre, me fundo en tu voluntad. Ven, Virgen María, a pensar en mi mente, a mirar en mis ojos, a escuchar en mis oídos, a respirar en mis respiros, a hablar en mi boca, a circular en mi sangre, a palpitar en mi corazón, a moverte en mis movimientos, a sufrir en mis sufrimientos, y así mi alma, unida a tu voluntad, sea un crucifijo viviente, inmolado para la gloria del Padre. A orar en mí, y después ofrécele a Jesús esta oración como nuestra, para satisfacerle por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un pensamiento para este día. Es casi imposible llegar a Jesús si no es por medio de la Virgen María. Esto nos dice San Juan Bosco. Con María y como María combatiré en mí el orgullo de la vida. Otro de los elementos de esa concupiscencia. ¿Qué es el orgullo de la vida? En la vida de nuestra Madre nada hubo de afectación. Todo en ella fue verdad, sencillez, sinceridad. Y esto lo expresó muy bien, y no solo lo expresó con sus palabras, sino con toda su vida. He aquí la esclava del Señor. Ese fue el fundamento de su vida, la dependencia absoluta de Dios. Precisamente esta esclavitud que la Virgen María vivió, esta dependencia incondicional a la voluntad de Dios, se contrapone totalmente a este orgullo de la vida. Porque ¿qué es el orgullo de la vida? La soberbia, que es otro aspecto de ese espíritu del mundo que tenemos que evitar y debemos desarraigar en nosotros. Por supuesto, es una enfermedad del alma. ¿En qué consiste la soberbia o el orgullo de la vida? En una estimación exagerada de sí mismo.
Y como consecuencia de eso, se producen estragos muy lamentables en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque nos centramos tanto en nosotros mismos que se hace del yo un ídolo. Y por lo único, por lo que se trabaja en la vida, es para exaltar el propio yo. Que imperen nuestros criterios, nuestros pensamientos, nuestros gustos, porque nos parece que lo de nosotros es lo mejor. Y estamos tan convencidos de eso que no, mejor dicho, no escatimamos oportunidad de hacer sentir que lo nuestro vale más y de ponernos por encima de los demás. Y es que el mundo entero está contaminado de este afán malsano y ridículo. ¿Cómo se manifiesta? Porque se quiere subir en categoría, en estatus, crecer ante los hombres, engrandecerse. Entonces se trabaja por conseguir la fama, se trabaja por conseguir grandes puestos, se estudia para tener un gran título y sobresalir en el mundo. Y a lo que se aspira es a buscar la grandeza, pero la grandeza del mundo, no la grandeza espiritual, la grandeza ante los hombres. Tener fama, ser aplaudido, ser tenido en cuenta, o lo que hoy llaman tener muchos fans. ¿Cuánta gente pierde tiempo en YouTube? ¿Para qué? Para ganar adeptos y ser tenido en cuenta. Este deseo de engrandecerse también lleva a, como el mundo hoy lo que aprecia es el dinero, entonces se trata de vivir por encima de la condición en que la providencia de Dios pone a cada uno. Y ahí es donde se hacen gastos absurdos para igualarnos a los que están más arriba, a fin de ser tenidos como ricos. Se ambicionan las distinciones, los puestos que traen reputación. Y se rechazan completamente aquellos oficios que no traen reputación. Esto se ve mucho, lastimosamente, cuando los padres tratan de poner a sus hijos sin tener la capacidad económica en colegios de ricos, colegios que tienen fama, colegios que tienen estatus, y hacen los sacrificios más enormes a nivel de dinero para mantenerse a esa altura y mantener a los hijos a esa altura. Y eso los lleva a hacer unas cosas. ¿Por qué? Porque tienen que asistir a fiestas de ricos, entonces tienen que ir vestidos como van los ricos, tienen que dar los regalos a la altura de los ricos, no siendo ellos ricos. Y al tiempo que ellos están haciendo un daño espiritual, se lo están haciendo a sus hijos, porque los levantan en ese ambiente. Las competencias en las fiestas de 15, competencias en las fiestas de matrimonio, en las fiestas de primera comunión. Hoy el mundo está impregnado, contaminado con esta soberbia, con este orgullo de la vida. Formas de identificarlo. Bueno, aun cuando ya dimos algunos ejemplos, no importa repetir un poco, porque la repetición facilita el aprendizaje. La búsqueda desordenada de estima, de los honores, de consideración y de alabanzas de los demás. Este punto es el que nos lleva a ser esclavos del qué dirán,
estar pendientes de lo que la gente piensa de mí o va a pensar de mí o pensó de mí. Entonces vivimos en función del qué dirán. Para vestirnos, pensar en el qué dirán. Para realizar cualquier acto, pensar en el qué dirán. Entonces se vive esclavos de esa estima, de esa imagen que vamos presentando. Otro punto por el cual se identifica es cuando hay exageración de las cualidades, de los méritos, de los talentos, y se desconoce o se busca ignorar todo lo que le rebaja o disminuye y vive fuera de la verdad. La humildad es el conocimiento de sí mismo, es la aceptación de la verdad, de la propia verdad. Cuando no aceptamos nuestra verdad, nuestros defectos físicos, intelectuales o defectos morales, nuestras fallas, nuestros errores, no los reconocemos, nos ofenden cuando alguien medio nos lo insinúa o cuando nos lo hacen saber. Eso es motivo a veces de disgustos, de peleas, de resentimientos, y por el contrario busca resaltar sus cualidades, sus valores con sus actitudes, mostrándose ante los demás. Porque tiene una alta estima de sí mismo, se pone por encima de sus prójimos. Y entonces, para exaltar sus cualidades, exagera las debilidades, los defectos, las lagunas de los demás. Y muchas veces se les desprecia. Se les desprecia porque es pobre, se les desprecia porque tiene poco talento, se les desprecia porque no es muy hábil. Y al tiempo que los desprecia, pues demuestra que él sí lo es, desconociendo por completo sus defectos y sus fallas, porque todos tenemos defectos, todos tenemos limitaciones, todos tenemos fallas, todos cometemos errores. Cuando yo soy consciente de eso, me vuelvo misericordioso ante los defectos, los errores, las fallas de los demás. Pero cuando tengo una alta estima de mí mismo y me he creado una imagen muy superior de mí mismo, entonces lo de los demás me causa desprecio. En la mujer, esta soberbia de la vida se traduce en vanidad, deseo de ser mirada y admirada, de llamar la atención. Y entonces es cuando se hacen colecciones de bolsos de marca, de zapatos de marca, estar en el último grito de la moda, tantas cosas. Hacer viajes innecesarios, costosísimos, para poder tener el orgullo o el gusto de contarle a los demás que estuve en tal o cual parte. La persona oculta todo lo que puede opacarla, se avergüenza a veces de sus padres o parientes y miente para atraer la consideración de los demás. Sí, porque si busca ocupar todo lo que la opaca, entonces tiende a mentir para que eso no se manifieste. ¿Cuál es el remedio para combatir esta soberbia de la vida? Vivir la doctrina y el ejemplo de Jesús y de la Virgen María. Porque en la vida de ellos todo es verdad, todo es sencillez, todo es sinceridad. La Virgen nunca se avergonzó de ser la esposa de un carpintero y de vivir pobre. Este compromiso de vivir la misma vida de Jesús y de María exige de nosotros una simplicidad de niños ante las maneras pretenciosas del mundo, no hacer caso a lo que el mundo dice y no volvernos esclavos de lo que el mundo dice o nos pide o nos exige. Debemos tener como nuestro mayor honor
ser desconocidos por los hombres, así como la mayor desgracia, el ser exaltados y ensalzados por las personas. Y recordar lo que dice San Juan de la Cruz: no eres la imitación de Cristo, no eres más grande porque te alaben, ni eres menos porque te vituperen. Somos lo que somos ante los ojos de Dios. No debemos experimentar desaliento cuando vemos el mundo tan metido en esta concupiscencia de la carne. De nuestra parte debemos trabajar sin desfallecer por alcanzar en nuestra vida el desterrar esa concupiscencia, y para lograrlo en los demás a través de una evangelización en nosotros, cristianizando nuestras costumbres, nuestras convicciones, nuestros pensamientos, nuestra vida. Que todo lleve el sello de Cristo. Meditemos entonces con el corazón de nuestra Madre lo que nos dicen las Sagradas Escrituras sobre esta concupiscencia de la carne. Concupiscencia de la carne, porque no es este el tema de hoy, lo fue el día de ayer, sino la soberbia de la vida. En el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 13, versículos 54 y 56, llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Eso habla claramente de cuán sencilla, cuán humilde era la condición de Jesús. Jesús nos enseña en el capítulo 20 del Evangelio de San Mateo: vosotros sabéis que entre los paganos los jefes les hacen sentir su dominio y los grandes su poder. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande debe hacerse vuestro siervo, y el que quiera ser el primero debe hacerse vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Está claro, clarísimo lo que Dios nos pide. Si queremos la grandeza espiritual, hagámonos siervos de todos, o sea, pongámonos por debajo de todos. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque ya se recibió la recompensa en la tierra. Entonces, lo ideal es no esperar agradecimientos, ni reconocimientos, ni aplausos. Ojalá no nos lo dé. La carta a los Filipenses: Cristo Jesús, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y mostrándose igual que los demás hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre.
En la imitación de Cristo también se nos dan algunas enseñanzas. Vamos a leerlas y reflexionarlas. También es vanidad desear que nos rindan honores y querer ensalzarnos vanamente. El que bien se conoce se considera de poco valor y no se deleita en alabanzas humanas. El que bien se conoce. El que busca alabanzas es porque no se conoce. El verdadero conocimiento y desprecio de sí mismo es altísima y doctísima lección. Gran sabiduría y perfección es sentir siempre bien y grandes cosas de otros, y tenerse y reputarse en nada. Si vieres a alguno pecar públicamente o cometer culpas graves, no te debes juzgar por mejor, porque no sabes cuánto podrás perseverar en el bien. Todos somos flacos, mas tú a nadie tengas por más flaco que a ti. Bien importante esta enseñanza de la imitación de Cristo. Sabiduría y perfección es sentir siempre bien y grandes cosas de otros, y nunca sentir que los otros son más débiles o más defectuosos que nosotros. No te estimes por mejor que otros, porque no seas quizá tenido por peor delante de Dios, porque Dios sabe lo que hay en el hombre. No te ensoberbezcas de tus buenas obras, porque los juicios de Dios son diferentes a los de los hombres, y a Él muchas veces le desagrada lo que a ellos contenta. Y es que en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13 me parece, dice: lo que es apetecible a los hombres es abominable para Dios. Y esto aquí lo explica la imitación de Cristo. A Dios muchas veces le desagrada lo que a los hombres le contenta. Si tuvieres algo bueno, piensa que son mejores los otros, porque así conservas la humildad. Nunca te va a causar daño el ponerte debajo de todos, mas es muy dañoso si te antepones a solo uno. Continua paz tiene el humilde, mas en el corazón del soberbio hay emulación y saña frecuente. Deseo de competir, deseo de sobresalir, deseo de ganar. Y cuántas cosas, cuántas deshonestidades hay para lograr un triunfo. Se compran los triunfos solo por parecer grandes. Cuando un hombre se humilla por sus defectos, entonces fácilmente aplaca a los otros y sin dificultad satisface a los que le odian. Dios defiende y libra al humilde ama y consuela, al hombre humilde se inclina, al humilde concede gracia y después de su abatimiento le levanta a gran honra. Al humilde descubre sus secretos y le trae dulcemente así y le convida. El humilde, recibida la afrenta, está en paz, porque está con Dios y no con el mundo. No pienses haber aprovechado algo si no te estimas por el más inferior de todos. Este pensamiento nos hace concluir que cuando alguien te ofende, porque te ridiculiza, porque se burla de ti, porque habló mal de ti por cualquier cosa, si el alma se conserva en paz, entonces es porque estamos como Dios quiere. ¿Por qué? Porque que hablen de nuestros defectos, pues los tenemos. Si dicen algo de nosotros, bueno, no lo hicimos, pero tenemos la posibilidad de hacerlo, porque todo lo que es humano no nos es extraño.
Ese es un termómetro para ver qué tanto vamos en humildad. No pienses haber aprovechado algo si no te estimas por el más inferior de todos. Ahora tomaremos algunos escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta en esta doctrina de la divina voluntad para ir comprendiendo cuán aborrecible es para Dios esta soberbia de la vida. En el volumen 1 dice Jesús: yo me cuido muy bien de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen, y así hacen tantos hurtos de mis gracias. En cambio, con aquellas que se conocen a sí mismas, yo soy generoso en verter a torrentes mis gracias, sabiendo muy bien que nada refieren a ellas mismas. Me agradecen y tienen la estima que conviene. Viven con continuo temor de que si no me corresponden, puedo quitarles lo que les he dado, sabiendo que no es cosa de ellas. Todo lo contrario en los corazones que apestan de soberbia. Ni siquiera puedo entrar en su corazón, porque inflado de ellos mismos, no hay lugar donde poder ponerme. Las miserables no toman en cuenta mis gracias y van de caída en caída hasta la ruina. Es una característica del alma humilde atribuirlo todo a Dios, reconocer que todo viene de Dios y a Él le agradecen todo, si les va bien, si logran hacer un trabajo, cualquier cosa, saben que es fruto de la gracia de Dios. El soberbio no. El soberbio se lo atribuye a sí mismo, por su talento, por su habilidad, porque él se propuso lograrlo, porque siempre va referido a él. En el volumen 3, hija mía, la soberbia roe la gracia. En los corazones de los soberbios no hay otra cosa que un vacío todo lleno de humo que produce la ceguera. La soberbia no hace más que hacer de sí mismo un ídolo. Así que el alma soberbia no tiene a su Dios consigo. Con el pecado ha buscado destruirlo en su corazón y levantando un altar en él, se pone encima y se adora a sí mismo. ¡Y qué horror! ¿Cuánto debemos reparar por este pecado como lo hizo Jesús? Y orar por aquellos corazones llenos de soberbia. Volumen 3. Si el pobre, avergonzándose de manifestar su pobreza, se jactara de que él es rico. Este es un ejemplo que nos pone Luisa para que entendamos lo terrible que es la soberbia. Mientras que todos saben que no tiene ni siquiera vestidos para cubrirse y que se muere de hambre, ¿qué sucedería? Todos lo desprecian, nadie lo ayuda. Llega a ser sujeto de burla y de ridiculez a cualquiera que lo conoce. Y el miserable, yendo de mal en peor, termina con perecer. Tal es la soberbia ante Dios y aún ante los hombres. Y aquí que quien no se conoce a sí mismo ya está fuera de la verdad y se precipita por el camino de la falsedad. Continuamos en el volumen 3. Ah, sí, parece que nuestro siglo será célebre por la soberbia. Qué terrible, ¿verdad? Mi paciente Jesús toleraba todas esas coronas de espinas y yo apenas tenía tiempo de quitárselas. Entonces se volteó hacia mí y les ha dicho: moriréis. ¿Quién en la guerra? ¿Quién en las cárceles? ¿Y quién en terremotos? Pocos permaneceréis.
La soberbia ha formado el curso de las acciones de vuestra vida, y la soberbia os dará la muerte. ¿Por qué castiga? Porque por más que Dios ha dado a los hombres gracias y los ha tratado de atraer de mil maneras, el hombre se empecina en sus actos de soberbia. Cuando, por ejemplo, quienes estando en el poder abusan de la autoridad y tratan de hacer con su pueblo lo que quieren y no toleran nada que les contradiga a ellos o que les permita caer en cuenta de alguno de sus errores, no lo soportan y entonces se vuelcan contra aquellos que les tratan de decir la verdad. Y cuando Dios ve que el hombre no cede a su soberbia, vienen los castigos. Hija mía, el pasaporte para entrar en la felicidad que el alma puede poseer sobre esta tierra debe ser firmado con 3 firmas. Y estas son la resignación. ¿Qué es la resignación? La conformidad con la voluntad de Dios. La humildad y la obediencia. Sin estas 3 firmas, el pasaporte no tendrá valor y el alma será siempre rechazada del reino de la bienaventuranza y estará obligada a estar en el reino de la inquietud, de los temores, de los peligros. Y para su desgracia, tendrá por Dios a su propio yo, y este yo estará cortejado por la soberbia y por la rebelión. Cuando hablamos de obediencia, sabemos que la voluntad de Dios se manifiesta a través de las Sagradas Escrituras, hay que obedecerlas. A través de las autoridades legítimamente constituidas, hay que obedecerlas cuando ellas están conforme a la verdad y a al mandato divino, a la voluntad divina. Cuando la autoridad se opone a la voluntad de Dios, no hay que obedecerla. Por eso la obediencia es a la verdad, a Dios manifestado en las autoridades. Pero en el fondo nuestra obediencia es a Dios, sino que Él directamente no habla, habla a través de las autoridades legítimamente constituidas. Pero en este tiempo, cuando se están dando tantas leyes inmorales, nosotros tenemos que discernir a qué obedecer y a qué no. Hija mía, ¿cómo ha arruinado al mundo la soberbia? Ha llegado a destruir esa pequeña lucecita de razón que todos llevan consigo desde que nacen. Pero debes saber que la virtud que más exalta a Dios es la humildad. Y la virtud que más exalta a la criatura ante Dios y ante los hombres es la humildad. Todos, porque Dios puso la verdad en nuestra conciencia, todos sabemos que Dios tiene derecho a la vida. Es la soberbia del hombre la que lo llevó a ponerse por encima de la ley de Dios para hacer su propia voluntad. Entonces, para poder seguir con un libertinaje sexual, para no adquirir compromisos posteriores a ese libertinaje sexual como es un embarazo, entonces los condones, los anticonceptivos, los preservativos, el aborto. Y todo lo demás es válido, totalmente contrario a lo que Dios da. Porque no hemos querido aceptar, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz, el hombre ya no quiere la enfermedad. Entonces, cuando es una enfermedad prolongada, la eutanasia, porque yo no quiero sufrir. O sea, yo no quiero la cruz de Cristo, yo no quiero participar de su cruz, yo no quiero purificarme aquí en la tierra. Y lo que no saben es lo otro que supuestamente está contenido en esto,
Yo no quiero sacrificarme aquí en la tierra, yo quiero ir al infierno, yo quiero condenarme, porque no quiero la voluntad de Dios. Es fuerte. Si los hombres, por eso dice el Señor, miren, como dice él, han llegado a destruir esa pequeña lucecita de razón que todos llevan consigo, la han destruido. Ni siquiera piensan en la eternidad. Hija mía, quien ante mí y ante los hombres se cree alguna cosa, vale nada. Y quien se cree nada, vale todo. Quien se cree alguna cosa, además de que vale nada, me es abominable. Y por los modos ostentosos y refinados que tienen, creyéndose ellos alguna cosa, burlándose de los demás, los hombres los tienen señalados con el dedo como sujetos de escarnio y de persecución. Vamos a leer lo que nos dicen los volúmenes 5 y 6. En las almas exteriores, ¿cuáles son las almas exteriores? El alma es lo que llevamos dentro, ¿verdad? Las almas exteriores son las que viven volcadas, extrovertidas, volcadas hacia afuera, hacia los demás. El poco bien que hacen, todo es externo y a la vista de todos. Entonces, no siendo un desahogo del interior, no puede estar la sola finalidad, el amor de Dios y el deseo de agradarlo. Así que donde no hay esto, las hojas no pueden estar fijas, es decir, las virtudes, por lo que llegando el ligero soplo de la soberbia, el soplo de la complacencia, del amor propio, del respeto humano, de las contradicciones, mortificaciones, hacen caer las hojas apenas las tocan. Así que la pobre rosa queda siempre desnuda, sin hojas, quedándole solamente espinas que le punzan la conciencia. Es la comparación que Jesús hace con esas almas que todo lo tienen que decir, todo lo tienen que publicar, a todo el mundo le tienen que contar lo que hacen, o lo que hicieron, o lo que van a hacer. Viven volcadas hacia afuera, y eso hace que las virtudes o su interior no se proteja. Y entonces cuando viene cualquier cosa que les disgusta, una contradicción, una crítica, como están llenas de soberbia, rápidamente esa soberbia hace desaparecer esas pocas hojas que trataban de cubrir a esa rosa. ¿Y qué pasa? Se deshace totalmente y solo le quedan las espinas de la amargura, del descontento. Hija mía, cuánta ruina hace en el alma la soberbia. Basta decirte que forma un muro de división entre la criatura y Dios, y de imágenes mías las transforma en demonios. Y esto sí es terrible, porque la soberbia es el pecado del demonio. Por la soberbia el ángel se transformó en demonio. Y el demonio es lo que más quiere cultivar en los hombres, la soberbia, para que no hagan la voluntad de Dios, para que no se rindan ante Dios y para que puedan pertenecer a su partido. Considerando ya este otro compromiso que tenemos gracias a nuestro bautismo, el combatir la soberbia de la vida, vamos a estudiar esta quinta lección de la Virgen, donde ella nos muestra cómo ella venció esto en su vida, en la prueba que Dios le puso, y cómo lo debemos hacer nosotros. Dirigámonos a la Virgen, digámosle: soberana celestial, veo que me tiende los brazos para ponerme sobre tus rodillas maternas, y yo,
corro, casi vuelo para gozarme los castos abrazos, las celestes sonrisas de mi mamá celestial. Mamá Santa, tu aspecto hoy es de triunfadora, y en aire de triunfo quieres narrarme el triunfo de tu prueba. Ah, sí, de buena gana te escucharé, y te ruego que me des la gracia de saber triunfar en las pruebas que el Señor disponga de mí. Escuchemos la lección de la Virgen. Hija queridísima, oh, cómo suspiro por confiarte mis secretos. Estos secretos me darán mucha gloria y glorificarán aquel fiat divino que fue causa primaria de mi inmaculada concepción, de mi santidad, soberanía y maternidad. Todo lo debo al fiat divino. Yo no conozco otra cosa. Todas mis sublimes prerrogativas por las que la Santa Iglesia tanto me honra no son otra cosa que los efectos de aquella divina voluntad que me dominaba, reinaba y vivía en mí. Por eso suspiro tanto que se conozca quién era aquella que producía en mí tantos privilegios y efectos admirables que dejaron estupefactos cielo y tierra. Aquí nos expresa la Virgen toda su verdad, toda su humildad. Sí, reconoce que Dios la hizo grande, pero que lo que en ella hay no es mérito de ella. Todo se lo debe a esa voluntad divina que vive en ella. Todo es fruto de la divina voluntad, su santidad, su soberanía, su maternidad. Nada ha adquirido por sus méritos. Ella lo reconoce. Todo lo debo al fiat divino. Incluso dice ella las prerrogativas con que la Iglesia la honra. Hija querida, en cuanto el Ser Supremo me pidió mi querer humano, recordemos que allí quedamos ayer, Dios le pide a ella que le dé su voluntad, que viva como si no la tuviera. Habiendo comprendido el grave mal que puede hacer la voluntad humana en la criatura, y cómo ella pone en peligro todo, incluso las obras más bellas de su Creador, cómo la criatura con su querer humano es voluble, débil, inconstante, desordenada, y esto porque Dios al crearla la había creado unida, como en naturaleza, con su voluntad divina, de modo que ella debía ser la fuerza, el movimiento primario, el sostén, el alimento, la vida de la voluntad humana. Así que con no dar vida a la voluntad divina en la nuestra, se rechazan los bienes recibidos de Dios en la creación y los derechos recibidos en naturaleza en el acto en que fuimos creados. Esto es importante comprenderlo. Fuimos creados para vivir con una voluntad humana unida a la de Dios, de manera que fuera la de Dios la que actuara en nosotros, porque actuando la voluntad de Dios en nosotros, nos hace poseedores y participantes de todo lo que Él es. Por eso es que Dios nos quería unidos, para darnos todos sus bienes. Al rechazar la voluntad divina, rechazamos los bienes que vienen con ella. Y esto lo comprendió la Virgen perfectamente. Cómo comprendí bien la grave ofensa que se hace a Dios y los males que llueven sobre la criatura. Dios es papá, Dios nos quiere dar lo mejor de Él y se lo rechazamos. ¿A qué padre no le lastima que su hijo le rechace lo que Él para su bien quiere ofrecerle? Así que tuve horror y miedo de hacer mi voluntad, y justamente temía, porque también Adán fue creado por Dios inocente, y con hacer su voluntad
en cuántos males no se arrojó Él y arrojó a todas las generaciones. Por eso tu mamá, presa de terror, y más por el amor hacia mi Creador, juré no hacer jamás mi voluntad. Y para estar más segura y testificar mayormente mi sacrificio, a aquel que tantos mares me había dado de gracias y privilegios, tomé esta, mi voluntad humana, y la até a los pies del trono divino en homenaje continuo de amor y de sacrificio, jurando no servirme jamás, aun por un solo instante de mi vida, de mi voluntad, sino siempre de la de Dios. Y fue un sacrificio continuo, porque continuamente tenía que estar renunciando a su voluntad para tomar la de Dios. Hija mía, tal vez a ti no te parezca grande mi sacrificio de vivir sin mi voluntad, pero yo te digo que no hay sacrificio semejante al mío. Más bien, todos los otros sacrificios de toda la historia del mundo se pueden llamar sombras comparados al mío. Sacrificarse un día, ahora sí y ahora no, es fácil, pero sacrificarse en cada instante, en cada acto, en el mismo bien que se quiere hacer por toda la vida, sin jamás dar vida a la propia voluntad, es el sacrificio de los sacrificios y es el testimonio más grande que puede ofrecerse y el amor más puro, cribado por la misma voluntad divina, que puede ofrecerse a nuestro Creador. Es tan grande este sacrificio que Dios no puede pedir nada más de la criatura, ni ella puede encontrar cómo puede sacrificarse más por su Creador. Es decir, el sacrificio más grande con que podemos agradar a Dios es el de no hacer nuestra voluntad. Vivir como si nuestra voluntad no existiera. Y aquí viene la recomendación de la Virgen. Ahora, hija mía amadísima, en cuanto hice don de mi voluntad a mi Creador, yo me sentí triunfadora en la prueba querida para mí, y Dios se sintió triunfador sobre mi voluntad humana. Dios esperaba mi prueba, esto es, un alma que viviera sin voluntad, para ajustar las partidas con el género humano, para ponerse en actitud de clemencia y misericordia. Por eso te espero de nuevo, para narrarte la historia de lo que hizo la divina voluntad después del triunfo de la prueba. Y ahora, una palabrita para ti, hija mía. Si tú supieras cómo suspiro verte vivir sin tu voluntad. Tú sabes que soy tu madre, y la mamá quiere ver feliz a su hija. Pero, ¿cómo puedes ser feliz si no te decides a vivir sin voluntad como vivió tu mamá? Si lo haces así, todo te daré. Me pondré a tu disposición. Seré toda de mi hija, porque tendré el bien, el contento, la felicidad de tener una hija que viva toda de voluntad divina. Y es precisamente este vivir de voluntad divina el que le da la derrota definitiva a la soberbia de la vida. Porque vivir de voluntad divina es estar dependiendo totalmente de Dios. Hago desaparecer lo mío, mis criterios para tomar los de Dios, mis gustos para que sean los de Dios, mis proyectos para que sean los de Dios. Entonces lo único que me importa es que la voluntad de Dios reine y todo desaparece ante mí. No hay forma
de enaltecernos, de ponernos por encima de los demás, porque todo nuestro corazón está centrado en esa voluntad divina a la que queremos agradar y a la que queremos dejar reinar. Después de escuchar esta lección y ya de ver cuánto nos pide la Virgen, que vivamos como ella, como si no tuviéramos la voluntad, la tenemos, pero la tenemos para mantenerla sometida. Y cómo nos promete darnos todo cuanto sea necesario. Entonces le decimos: soberana triunfadora, en tus manos de madre pongo mi voluntad, a fin de que tú misma como mamá me la purifiques y embellezcas, y junto con la tuya la ates a los pies del trono divino, para que pueda vivir no con mi voluntad, sino siempre, siempre con la de Dios. Y cuando vivimos con la voluntad de la Virgen es como vivir con la voluntad de Dios, porque la voluntad de la Virgen fue la voluntad de Dios. Este es el compromiso que la Virgen quiere de nosotros para hoy. Hoy, para honrarme, en cada acto que hagas, me entregarás en mis manos maternas tu voluntad y me rogarás que en lugar de la tuya yo haga correr la divina voluntad. Aquí nuestro esfuerzo es hacerlo en cada acto. Y si se nos olvida, por lo menos en el mayor número de actos posibles a lo largo de este día. Jaculatoria. Reina victoriosa, róbame mi voluntad y dame la voluntad divina. ¿Cuál es la práctica para este día? Aceptaré con gusto cualquier humillación que sin buscarla me llegare, abrazando en ella tu voluntad que quiere que ame el ser despreciada y humillada, para que así tú puedas vestirme con la bella vestidura de tu humildad. Amar el ser despreciado y humillada, eso nos lo pide Jesús. Por lo menos pretendamos desear ser humillados. Que empecemos por ahí, entendiendo que con eso nos hacen un gran bien. Ya después alcanzaremos a amar ese ser humillados y despreciados. Mamá mía, te amo y tú ámame. Dale un sorbo de voluntad de Dios a mi alma. Dame tu bendición para que pueda hacer todas mis acciones bajo tu mirada materna. Después de contemplar estas verdades, de escuchar a nuestra Madre, vamos a darle gracias a Jesús por habernosla dado a nosotros, haberla puesto en nuestro corazón y meternos a nosotros en el corazón de ella. Dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento y de todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo, por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, te doy gracias, te bendigo, te adoro por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Permanezcamos con María en la voluntad de Dios siempre. Fiat.